Ok. No, estamos esperando, me imagino que estaban muy ocupados en la otra clase, por eso no entraban. Bueno, entonces vamos, ¿sí ven mi tableta? Sí, profe. Ok. Ok, entonces, vamos a comenzar. A partir de ahora vamos a empezar otro tema, ¿sí? Este, este es el de derivada de una función, ¿sí? Entonces, prácticamente todo lo que hemos visto es para preparar este tema. O sea, vimos funciones, límites de funciones, continuidad de una función. Entonces, el tema que continúa inmediatamente es la derivada de una función. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos temas lo que ha permitido es mejorando nuestra herramienta para analizar funciones. Y este es el último elemento que nos ayuda a analizar funciones, ¿sí? Entonces, para ver derivada de una función, vamos a ver, pues, algunas maneras en que puede ser utilizado este concepto. Y bueno, principalmente de todas ellas, lo que nos interesa, vamos a ver varias interpretaciones de este concepto, pero la que más nos interesa es la interpretación económica de la derivada, ¿sí? Sin embargo, la vamos a dejar casi al final. Primeramente vamos a ver algunas otras interpretaciones y sobre todo la que me interesa más que quede clara, porque es la que vamos a estar utilizando, es la interpretación gráfica de la derivada. De hecho, con esa vamos a empezar para que tenga uno una idea de lo que es la derivada de una función. Entonces, lo que vamos a partir es de una representación gráfica. Vamos a poner aquí una representación gráfica de un plano cartesiano, f de x. Este lo vamos a poner a x, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro plano cartesiano, lo que vamos a dibujar es una función, ¿sí? Vamos a poner una función que tenga esta forma, ¿sí? Entonces, esta función, este es f de x, ¿sí? Y vamos a establecer dos puntos en la función, ¿no? Inicialmente. Vamos a establecer, por ejemplo, las coordenadas de dos puntos que sea este punto y otro punto por acá arriba. Este que está acá. ¿Sí? Voy a bajar un poco la función. Vamos a hacer un poquito más largo este. Oh, este es f de x. Voy a borrar este de aquí. Sabemos que esta es la función. Si la que está en morado es la función. Y vamos a decir que este es x. Y respectivamente esta de acá le corresponde f de x. De aquí a acá, vamos a decir que mide h. Y esta coordenada sería x más h. ¿Sí? De tal suerte que esta que está arriba sería f de x más h. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ok.
Déjame ver, porque hay alguien ahí. Salgado. Admitir. Ok. Bueno, entonces, tenemos esta representación y lo que vamos a hacer, dice, vamos a unir mediante una recta, ¿sí? Estos puntos, ¿no? Entonces, vamos a decir qué pasa. Una recta que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Entonces, podemos observar que esa recta pasa por el punto que tiene coordenadas, primeramente vamos a ponerlas aquí, tiene coordenadas, con este punto de aquí abajo tiene coordenadas x, f de x. Y este otro punto que tiene coordenadas x, perdón, x más h, f de x más h. A ver. ¿Sí estamos de acuerdo? De hecho, voy a cambiar el color de la recta para que se note, porque en negro pareciera que sobresale mucho. Y lo voy a poner en un color azul claro, para que no se confunda con... ¿Sí estamos de acuerdo? Que pasa por esas coordenadas esa recta. Sí, profe. Bueno, lo que me interesa de esa recta no es otra cosa más que su pendiente. O sea, este ángulo que se forma acá abajo, vamos a poner en otro color, el ángulo que se forma acá abajo es la pendiente. Sabíamos nosotros por lo que vimos de la ecuación de la recta que es el ángulo que se forma entre la ecuación y de una recta, es el ángulo que forma la recta al cortar al eje de las X, ¿sí? Y ese ángulo o esa pendiente no es otra cosa más que la relación de dos catetos que se forman aquí. Los voy a dibujar en rojo. Este sería el cateto adyacente y este que está de este lado es el cateto opuesto, ¿sí? Y la pendiente está dada como el cociente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí? Bueno, entonces voy a quitar esas líneas rojas para que no se recargue mucho la idea. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para ver la interpretación geométrica de la derivada, la derivada, al final de cuentas, no es otra cosa más que un límite, pero es un límite muy particular. Es el límite de un cociente de incrementos. Y ese cociente de incrementos es f de x más h menos f de x entre h, cuando h tiende a 0. Esta es la definición, vamos a decir, de la derivada, ¿sí? La derivada es entonces un límite que tiene esta característica, ¿sí? En el que h es el que tiende a ser 0. En este caso, estamos estableciendo una función en color morado, que es una curva, y estamos calculando o estableciendo dos puntos. Un punto que lo denominamos fijo, que es x, este que está aquí. Vamos a ponerlo con otro color para que se note. Este es x, ese va a permanecer fijo. Y estamos dando una magnitud h en el eje horizontal que le estamos adicionando, ¿no? Esto, al hacerlo, nos genera dos coordenadas, f de x y f de x más h. Y entonces lo que estás haciendo, esta parte del numerador, vamos a indicarla, esta parte del numerador, está sacando una diferencia entre el cateto opuesto menos el cateto adyacente. Esto es la diferencia entre estos dos elementos, ¿sí? Para proporcionarnos propiamente esta altura. Y por el otro lado, en el denominador se está refiriendo solamente al incremento, esto es al valor que pasa de x a f de x. A esta h la voy a denominar el incremento en x, ¿sí? Ok. Si observan, a final de cuentas, lo que está aquí, el límite que yo estoy estableciendo, no es otra cosa más que una pendiente, ¿sí? Pero de una pendiente muy curiosa.
es la pendiente donde el denominador, ¿sí? Se aproxima cada vez más y más a cero. Esto es que tiende a cero. ¿Sí? El denominador entonces tiende a cero. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que yo parto de esta representación gráfica y lo que voy a hacer es hacer cada vez más pequeña la magnitud h, esta magnitud. ¿Qué significaría? Que en lugar de que tenga esa magnitud, si yo la disminuyo, vamos a decir a la mitad, entonces estaría hablando yo ahora de que la magnitud h, en lugar de ser esta magnitud, seleccionarla, en lugar de ser esta magnitud, pasaría a ser de aquí a aquí. ¿Sí? Al hacerlo, obviamente, el valor de f de x más h va a pasar a ser más pequeño, ¿no? En lugar de ser pasaría a ser el que está acá abajo. ¿Sí? Entonces, dejaría de ser el que está arriba y pasaría a ser f de x más h aquí. Esto lo que hace es que la representación gráfica se modificaría. En lugar de ser esta pendiente la que estoy calculando, estaría calculando la pendiente de esta, que pasa por este punto y por este punto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo lo voy a pasar un poquito para atrás. Entonces, cambiaría la inclinación de la recta. De esta que era acá, pasa a ser esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Fijarla. ¿Sí? Entonces, de esta a esta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo cada vez más pequeño el valor de h, pero todavía podría hacerlo más pequeño. Esto todavía podría reducirlo a la mitad. Eso nuevamente cambiaría las coordenadas en f de x. Sería por aquí así. Entonces, la idea es la siguiente. Yo partí de aquí, tengo una recta que corta la curva en 2 puntos. A esta recta que corta la curva en 2 puntos se le conoce como recta secante, porque corta la curva en 2 puntos. A medida que yo hago más y más pequeño el valor de h, esto es que lo hago tender a ser 0, lo que estoy haciendo es que me estoy aproximando hasta un punto en el que deja de ser una recta secante a pasar a ser una recta tangente. ¿Sí? Esto es una recta que solamente toca en un punto a la función, en este caso a la curva de color morado. ¿Sí? Voy a quitarle un poquito de puntos a esto para que se note más. ¿Sí? Todos estos puntitos se los voy a quitar para que no se rellene demasiado la representación y sea más clara esta idea. A medida, lo que voy a hacer es cada vez más y más pequeño el valor de h. ¿Sí? Entonces parto de aquí. Aquí puedo ver que tengo una recta secante, está tocando en 2 puntos, y a medida que yo me voy aproximando, ¿sí? A que h tiende a ser 0, la recta deja de ser secante para pasar a ser una recta tangente en este punto, ¿sí? Tangente es que solamente toque en un punto, ¿sí? Esa sería la interpretación geométrica de la derivada, ¿sí? La derivada entonces es un límite, pero es un límite de una función muy curiosa, que es la pendiente de la recta tangente a la función. Les decía, lo que tengo aquí como definición de la derivada, que es este límite, no es otra cosa más que la pendiente. Si nosotros analizáramos la recta, recordemos la recta que nosotros sabemos partir de, decíamos y x. Y trazamos una recta, ¿no? Y le poníamos un par de coordenadas, ¿no? A esas coordenadas las denominábamos x1 y x2, respectivamente y1 y y2. Y el cálculo de la pendiente estaba dado por
cateto opuesto, que es Y2 menos Y1, entre el cateto adyacente, X2 menos X1. ¿Sí? Se estaba refiriendo en particular a este cateto entre este cateto. ¿Sí? Entonces, este es el opuesto, este es el adyacente. ¿De acuerdo? Eso ya lo vimos al principio del curso. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces lo que estamos haciendo ahora es calcular nuevamente una pendiente, pero lo único que estamos cambiando es la simbología. De este lado hablamos de X y de este de la función f de X. Si yo trazo una recta aquí nuevamente y localizo dos puntos y cambio la notación, en lugar de que sea ahora X1, Y1, X2, Y2, digo X, y este que está aquí, este es X más H, donde H representa la distancia que va de aquí a acá. A este le corresponderá f de X, y este será f de X más la magnitud H, ¿no? Uh-huh. Nuevamente, si yo calculo aquí la pendiente, diría cateto opuesto. El cateto opuesto es esta longitud de este lado, ¿no? ¿Cómo lo puedo calcular? Como la diferencia de f de X más H menos f de X entre cateto adyacente, este de acá abajo. ¿Cómo lo calculo? Bueno, con el de la fórmula decíamos X2, pero en este caso es X más H, adecuando la notación menos f de menos X. Si yo simplifico esta expresión, tendría que esto es f de X más H menos f de X. X más H menos X. De tal suerte que entonces la pendiente estaría dada utilizando esa notación como el cociente de f de X más H menos f de X. Las H's podemos observar que se cancelan y me diría que es entre H. Podemos observar entonces que esta expresión que tenemos aquí es exactamente la que tenemos acá arriba. ¿Sí? Lo único que tiene de adicional es el límite de cuando H tiende a 0. ¿Sí? Entonces la derivada, en pocas palabras, es una, además de ser un límite, es el límite de una pendiente. ¿Sí? En particular, es la pendiente de la recta tangente a la función, esta, que dibujé acá. ¿Por qué? Porque como H tiende a ser 0, entonces estoy buscando la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Esa sería la interpretación geométrica de la derivada. Lo voy a poner por escrito aquí abajo. La derivada, primeramente, podemos decir, es un límite. Y vamos a ponerlo como su definición, ¿no? Su definición es el límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. ¿Sí? Esa sería, vamos a decir, nuestra primera definición de la derivada. Es el límite de este cociente. ¿Sí? La otra, que es la interpretación geométrica, sería, entonces, decir, esta es la número 1 de nuestras definiciones, la derivada como un límite. La segunda es la interpretación geométrica de las derivadas la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. ¿Sí? Esta segunda interpretación de la derivada nos va a ser muy útil cuando revisemos comportamiento de funciones, si una función es creciente, decreciente, presenta un punto estacionario e incluso la concavidad de una función. ¿Por qué razón? Porque
la derivada, si al ser lo que es una pendiente, si la pendiente es positiva, entonces, y es tangente a la función, en ese punto la función, si es positiva, la pendiente, entonces la función es creciente. Si la pendiente de la recta tangente, esto es la derivada, es negativa, en ese punto la función es decreciente. Entonces va a ir siguiendo la derivada al comportamiento de la función. Si la función es creciente, la derivada es positiva. Si la función es decreciente, el valor de la derivada es negativo. Si la función presenta un punto estacionario, la pendiente de la recta tangente a la función es cero. Esto es, la derivada valdría cero. Este comportamiento es muy importante porque inmediatamente, sin necesidad de hacer representaciones gráficas, yo podría analizar la forma en que crece o decrece una función o presenta un punto estacionario. También esta misma derivada nos va a permitir conocer el tipo de concavidad. Esto es, si la función abre hacia arriba o es cóncava hacia arriba, o si la función abre hacia abajo o es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Por esa razón es muy importante entender estos dos conceptos. Primero, la derivada es un límite, que es esta fórmula que estoy escribiendo aquí. ¿Sí? La segunda es, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Pareciera un trabalenguas, pero una vez que uno entiende ese trabalenguas, se va a dar cuenta que este enunciado propiamente nos ayuda a dar el seguimiento del comportamiento de una función. ¿Sí? Saber si la función por ejemplo, cuando la utilizamos en economía, si la función presenta una función de producción, presenta pendiente positiva, entonces la producción es creciente. Si empieza a decrecer, pero, o sea, él sigue siendo creciente, pero el valor numérico es cada vez más pequeño, se empieza a desacelerar la producción. Si llega a un punto estacionario, entonces la producción es máxima en ese punto. Y si es decreciente, es decir, el valor de la derivada es negativo, la producción empieza a decaer. Lo mismo pasaría para la interpretación de una función de costos, nada más que la interpretación cambia, ya que no es producción, sino que estaríamos hablando de costos. En este caso, los costos iniciales son decrecientes. Esto es, a medida que yo aumento la producción, los costos pueden disminuir por el costo unitario, ¿no? Pero llega un punto en el que si aumentar más la producción estaciona por un momento el costo o posteriormente aumentan ya los costos, ¿no? Esto lo verán muy, muy detenidamente el próximo semestre, estos comportamientos en la función de costos, en la función de producción, en la función de utilidad, en la clase de teoría microeconómica. ¿Sí? Nosotros nos estamos en cierta medida adelantando en esta parte y posiblemente en la clase de teoría, ahorita que están llevando introducción a la economía, posiblemente ya les van a mencionar de esos comportamientos de este tipo de funciones. ¿Sí? Entonces llevamos dos interpretaciones de la derivada. La tercera, que es propiamente de donde viene el concepto, es la interpretación física de la derivada, ¿no? Y en este caso, en la física, la derivada se utilizó como una tasa. Decimos la derivada es una tasa instantánea de cambio. ¿Sí? También esta tasa instantánea de cambio la vamos a utilizar mucho en economía. ¿Sí? Entonces, así se interpreta también la derivada, como una tasa instantánea de cambio. O sea, me va a decir en ese instante cómo está cambiando la función. Nuevamente, si la tasa es positiva, quiere decir que la función es creciente. Si la tasa es negativa, quiere decir que la función es decreciente. Y si la tasa es cero, quiere decir que no hay cambio en la función, presenta un punto estacionario. ¿Sí? Y por último, la interpretación económica de la derivada. ¿Sí? En economía, todos los conceptos de marginalidad, esto es costo marginal, ingreso marginal,
¿Cuál es producto marginal? Producto marginal. ¿Cuál otro es utilidad marginal? Todos estos conceptos están asociados al concepto de la derivada. ¿Sí? Entonces, aquí para que queden en la siguiente página. ¿Y a qué se refieren todos este concepto? Si se trata de una función de costos, es el aumento en el costo ante un incremento unitario en la cantidad producida. ¿Sí? Si se habla del ingreso marginal, es el incremento en el ingreso ante un incremento unitario en el ingreso. Si se trata de una función de producción, es el incremento en la producción ante un incremento unitario en la cantidad producida. Y si se trata de utilidad, es exactamente el mismo concepto, solamente que aquí es el incremento unitario en la cantidad que se esté consumiendo en la utilidad, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todos estos conceptos están estrechamente relacionados, ¿sí? Representan en esencia la derivada de una función. Lo único que cambia es si estoy hablando de una función de costos, si estoy hablando de una función de ingreso, una función de producción o una función de utilidad. Así, todos los conceptos de marginalidad están asociados a la derivada. Entonces, cuando les hablen de una función marginal, de lo que se están refiriendo es a la derivada de esa función, en pocas palabras. ¿De acuerdo? Sí, profe. Dudas, o sea, estas son las distintas interpretaciones de la derivada. Como un límite, la interpretación geométrica, que es la pendiente de la recta tangente a la función. En física se le conoce como la tasa instantánea de cambio, y en economía todos los conceptos de marginalidad están asociados a la derivada. Creo que no. El Galván, ¿en qué consiste la duda? Porque me escribió aquí en el chat. Creo que no. Bueno, a ver, mientras escribe en qué consiste la duda. ¿Todos los demás no tienen duda? No, profe. Ok. O a lo mejor creo que no. Bueno, entonces seguimos con... Entonces, si es tan interesante o tan importante la derivada para nosotros, lo que vamos a ver es cómo dada una función encontramos su derivada. Por supuesto, para dada una función encontrar su derivada, vamos a remitirnos a la definición. Esto es a esto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar la derivada utilizando la definición de la derivada. Esto es el límite de una función cuando h tiende a 0. Entonces, para eso vamos a hacer algunas derivadas calculando límites. ¿Sí? Ok. Ajá. Sí, ya contestó Galván, que no tiene duda. Bueno, entonces vamos a dar una función y vamos a encontrarla mediante la definición de la derivada. Vamos a ver, f de x es igual a x. Aquí lo que tengo es, bueno, podemos decir x o sí, vamos a dar nada más, f de x es igual a x. Y entonces, nosotros sabemos que la definición de la derivada es el límite del siguiente cociente. F de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. ¿Sí? Entonces, el utilizar esta definición nos lleva a pensar, calcularla de la siguiente manera. Vamos a descomponer este cociente de incrementos y el límite en distintas etapas para que sea más sencillo. Y a este método se le conoce como el método de los 4 pasos. ¿Sí? Primer paso, lo que vamos a calcular es el incremento en la función. Método de 4 pasos, profe. ¿Perdón? ¿Cómo dijo se llamaba? El método se llama el método de los 4 pasos. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es,
vamos a descomponer esta operación que tenemos de este lado en distintas etapas para que sea más sencillo de calcularlo, ¿no? Entonces, lo que primero vamos a hacer, vamos a encontrar f de x más h. Posteriormente, como segundo paso, vamos a encontrar la diferencia de f de x más h menos f de x. Estoy calculando el numerador, ¿sí? El tercer paso, voy a hacer el cociente de f de x más h menos f de x entre h. Lo estoy sintetizando todo. Y el último paso, el cuarto paso, sería evaluar el límite de f de x más h menos f de x entre h. ¿Sí? Entonces voy a hacer cada uno de estos pasos para la función que tengo acá arriba. La función que tengo acá arriba es f de x es igual a x. Entonces, utilizando o descomponiendo este límite en 4 etapas o en 4 pasos, ¿sí? Voy a calcular la derivada de esa función. Entonces, el primer paso me dice, calcula f de x más h. Y entonces, bueno, digo, lo que está sucediendo aquí es valores de una función, ¿no? Este primer paso es valor de la función. En lugar de calcular f de x, voy a calcular f de x más h. Quiere decir que cada vez que en la función aparezca x, la voy a sustituir por el nuevo argumento de la función. El nuevo argumento de la función es x más h. Entonces, en lugar de escribir x, voy a escribir x más h. ¿Sí? Lo estoy sustituyendo. ¿Estamos de acuerdo? Si se dan cuenta, estamos recuperando lo que hemos visto de funciones. O sea, aquí lo que estoy usando es valores de una función. ¿De acuerdo? El resultado de esta primera operación sería solamente f de x más h. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Bueno, el segundo paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la diferencia entre f de x menos f de x más h menos f de x. Esta operación también ya la vimos, es una suma de funciones, ¿no? Entonces voy a sumar la función que ya encontré, esta que está acá arriba, ¿sí? La función x más h, menos f de x, que es la función original, ¿sí? Entonces sustituyo. ¿Quién es f de x más h? Pues es x más h, ¿sí? ¿Y a quién le voy a restar? A la función f de x, que en este caso es x. Y hago la operación. En este caso tendría x más h menos x. Este y este son los mismos valores, quiere decir que lo que me sobra es h, porque son iguales pero con signos opuestos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, el tercer paso dice, utiliza lo que obtuviste como el numerador, en este caso, el resultado de la diferencia entre f de x más h entre f de x, que para nuestro caso fue h, y divídelo entre h. En este caso, nuestro cociente, ¿cuánto nos da? 1. 1. Y posteriormente, el último paso diría, calcula el límite de ese cociente de incrementos cuando h tiende a 0. ¿Sí? ¿A qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Pues el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? ¿De 1? De 1. De 1. Ajá. El límite de una constante cuando h tiende a 0, ¿a qué es igual? Esta es la primera propiedad que vimos de los límites, ¿no? El límite de una constante que es igual. No, la 1 constante. a la constante. Efectivamente, Ricardo, a 1. Entonces, en este caso, la constante vale 1, es a 1. Quiere decir entonces que la derivada de esta función que está en amarillo, lo voy a remarcar nuevamente, esta que tengo acá arriba, su derivada asociada es 1. Si observamos la relación entre ellas dos, podemos darnos cuenta que la función que tengo allá arriba es la función de una recta, ¿sí? En donde la ordenada al origen vale 0.
¿Cuál es la pendiente de esa recta? Es el coeficiente numérico de esa recta, ¿no? En este caso, al no tener el coeficiente numérico, sobreentendemos que se trata de que la pendiente vale 1. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, véase que la derivada de la función es la misma pendiente de la recta. La recta es una recta creciente y siempre su pendiente o su inclinación con respecto del eje de las X vale 1. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, este tiene una pendiente de la recta tangente a la función constante. Esta es la misma pendiente. Veamos si cambiamos la función. Si yo tengo la función f de x es igual a x al cuadrado, ¿cuál sería su derivada? Nuevamente voy a utilizar exactamente los mismos pasos para encontrar la derivada de esta función. Primer paso, encuentro f de x más h. Esto es valores de una función donde cada vez que en la función aparezca x, en lugar de escribir x, voy a escribir x más h. Entonces, en este caso aparece x al cuadrado, lo reescribo como x más h al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué es igual este binomio al cuadrado? Bueno, es igual al cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Segundo paso. Me dice, encuentra la diferencia de f de x más h menos f de x. Esto es lo que ya encontré previamente, x al cuadrado más 2xh más h cuadrada. Le voy a restar la función original. La función original es ¿quién? X al cuadrado. ¿Sí? Si observamos, tenemos términos semejantes. Aparece este y este, pero ambos, ¿sí? Con signos opuestos. Esto es, yo si quito los corchetes tendría esta expresión. Y puedo observar que este y este son los mismos, pero con signos opuestos. Quiere decir que se cancelan y la resultante sería 2x más h al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Tercer paso. F de x más h menos f de x entre h. La resultante que tenemos del paso anterior, que es 2x más h al cuadrado. ¿Sí? Perdón, aquí me comí esto. Aquí es 2xh. Aquí me faltó escribir la h. ¿Sí se ve? ¿Sí están de acuerdo que me faltó escribir? Tenía 2xh y aquí solamente escribí 2x. Entonces lo voy a anotar esta omisión que me faltó escribir aquí, una h. ¿Sí? Por supuesto también acá me faltó escribirlo. Un xh más h. ¿Sí? Entonces aquí también me faltó escribirlo. 2xh más h cuadrada entre h. Entonces yo puedo observar que en el numerador aparece h dos veces, tanto en el primer sumando como en el segundo sumando. Entonces yo puedo factorizarla por factor común y reescribirlo como esto, entre h. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces la resultante de esta simplificación, o sea, tengo h en el numerador y h en el denominador, lo puedo cancelar y lo que me quedaría es 2x más h. Cuarto paso, el límite de f de x más h menos f de x, todo entre h, cuando h tiende a 0.
Esto es el límite de lo que acabo de encontrar. 2x más h cuando h tiende a 0. Aquí es igual A 2x. a 2x. ¿Sí? Porque el segundo sumando se anula. Entonces, quiere decir que la conexión entre esta función x al cuadrado y su derivada es 2x. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si yo quisiera seguir haciendo, encontrando, dada una función, encontrar su derivada, tendría que estar haciendo uso de estos 4 pasos, ¿sí? Hagamos uno último para que veamos una primera relación vamos a decir, de repetición o de pauta en estas expresiones. Entonces, empezamos con f de x igual a x, que fue la primera que hicimos. Después elevamos al cuadrado la función y ahora vamos a hacerla al cubo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en este caso. Igual, volvemos a aplicar los 4 pasos. Primer paso, encontramos f de x más h. ¿Sí? Esto es, cada vez que aparece x, lo sustituimos por x más h. En este caso, lo que tenemos que desarrollar es un binomio al cubo, que sería el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. ¿Sí? Segundo paso es f de x más h menos f de x. Nuevamente es la resultante que tenía previamente, x cúbica más 3x al cuadrado h más 3xh al cuadrado más h cúbica menos la función, que en este caso es x cúbica. Nuevamente podemos observar que este y este elemento son los mismos, nada más que uno con respecto del otro tienen signos negativos. Entonces quiere decir que la resultante en este caso sería 3x al cuadrado h más 3xh cuadrado más h cúbica. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí, ¿me puede profe. repetir eso, por favor? Aquí lo que estoy haciendo es el binomio. Bueno, si quieren lo desarrollo otra vez paso a paso. Vamos a borrar este para que sean. Hasta aquí sí estamos de acuerdo. O sea, lo que estoy haciendo es f de x más h es este. ¿Sí? Y le voy a restar f de x. F de x es este. ¿Sí? F de x más h es la resultante que teníamos del anterior, pero lo puse con azul, ¿verdad? Voy a ponerlo con azul. Es este. Este es f de x más h. F de x, que lo estoy iluminando en color amarillo, es este que tengo aquí. Entonces, lo que estoy haciendo solamente es sacar la diferencia entre f de x más h menos f de x. Cuando hago esa diferencia, esto quiere decir que f de x más h menos f de x, quito los corchetes, x cúbica más 3x al cuadrado, h más 3xh al cuadrado, más h cúbica. El quitar el siguiente corchete es multiplicar por menos a lo que me resta, ¿no? Entonces quedaría menos x cúbica. Ahora, aquí yo puedo observar que este término y este término son semejantes, ¿sí? Solo que uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos términos? Se cancelan. La resultante es lo que me queda como no iluminado. 3xh al cuadrado, perdón, 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h cúbica. Ahora sí. Profe, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, entonces apenas lo que tenemos es el segundo paso de la derivada. Esto es el incremento en la función. ¿Qué es lo que me falta hacer? Es el cociente de incremento, ¿no? Es el tercer paso. Me dice, el tercer paso es calculas f de x más h
menos f de x, y todo lo divides entre h. ¿Qué significa en este caso? Tomo la resultante, 3xh cuadrada, perdón, 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h cúbica. ¿Entre quién lo voy a dividir? Entre h. Nuevamente puedo observar que en el numerador aparece h en los tres sumandos. Lo puedo factorizar. H que multiplica ¿a quién? A 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado. ¿Sí? Por factor común lo factorizo. Todo dividido entre h. Significa que f de x más h menos f de x, todo entre h, a que es igual. Se cancelan las h's, ¿y qué es lo que me queda? Pues solamente me queda 3x al cuadrado más 3xh más h cuadrado. ¿Sí? Sí, profe. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué me falta? El cuarto paso. Límite de f de x más h menos f de x, todo entre h, cuando h tiende a 0. Que sería el límite de 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado, cuando h tiende a 0. ¿Sí? Ese límite, ¿a qué es igual? El primer sumando no tiene h. La derivada de una constante es la misma constante, ¿no? 3x al cuadrado. Segundo sumando, 3xh. ¿A qué tiende? A cero, ¿no? Cero. A 0, porque serían 3x por 0 en el límite. Y el último sumando, h al cuadrado, ¿a qué tiende? A 0 también, ¿no? Entonces, quiere decir que la derivada de esta función es 3x al cuadrado. La derivada de x cúbica es 3x al cuadrado. Entonces, observemos los tres casos que estamos viendo. La derivada de x es 1. La derivada de x al cuadrado, 2x. La derivada de x cúbica, 3x al cuadrado. Si quisiéramos, digo, lo pongo así de lejos para que se pueda ver el patrón de regularidad. Si nosotros ahora quisiéramos hacer el ejercicio para f de x igual a x a la cuarta, obsérvese que el ejercicio implicaría necesariamente en el primer paso poner x más h a la cuarta potencia y desarrollar el binomio a la cuarta. Posiblemente algunos sí se acuerden del binomio a la cuarta, posiblemente algunos no. El punto es que si después ponemos x a la quinta o x a la sexta, x a la séptima, así sucesivamente, el proceso de encontrar la derivada por los cuatro pasos sería bastante complejo. Y eso que solamente tengo un sumando un término en la función. Véase o piénsese en un polinomio que tuviese. Entonces sería mucho más complicado encontrar la derivada por los cuatro pasos. Esto nos llevaría entonces a que necesitamos un conjunto de fórmulas que previamente establezcamos y que me permitan de manera general encontrar la derivada de una función. Aquí lo que vamos a hacer es primero deducir la primera fórmula a partir del patrón de regularidad que existe en estas funciones. Esto quiere decir, si cuando yo tenía f de x, la primer caso, igual a x, su derivada fue 1. Cuando fue x cuadrada, su derivada 2x. Cuando fue x cúbica, su derivada nos resultó 3x al cuadrado. Para el caso de f de x igual a x a la cuarta, déjenme ponerlo de un tamaño más manejable, f de x igual a x a la cuarta, ¿qué esperaríamos nosotros al hacer los cuatro pasos? F de x más h menos f de x entre h, cuando h tiende a 0, ¿qué esperaríamos nosotros encontrar? 4x cúbico. 4x cúbica. 4x cúbica. 4x cúbica. ¿Sí? Entonces, podemos observar un cierto patrón de regularidad entre estos que están aquí.
Si nosotros tenemos f de x igual a x quinta, el límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0, ¿a qué tendería en nosotros? 5x a la 4. 5x a la cuarta. Y así podríamos seguir sucesivamente. ¿Qué pasaría si tenemos f de x que es x a la n? ¿Cuál sería el límite de la función f de x más h menos f de x cuando h tiende a 0? ¿A qué sería igual? Sería Es a nx. a la n menos 1. Exactamente. Entonces, nosotros podemos observar que podemos generar fórmulas a partir del comportamiento regular del cálculo de la derivada por los 4 pasos. Bueno, entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que significa? Que es mucho más complicado a veces encontrar la derivada por los 4 pasos para funciones un poquito más complejas, y véase que solamente tengo un término en cada uno de estos casos. Entonces, lo que vamos es a buscar fórmulas generales que me permitan encontrar de manera rápida, perdón, que me permitan encontrar la derivada de manera rápida por los 4 pasos. Invariablemente, siempre va a haber la pregunta de que, bueno, dada una función, encuentre la derivada por los 4 pasos. Esto quiere decir, generalmente en los exámenes para entrar, ya sea algún posgrado, alguna especialidad, regularmente es una pregunta frecuente, encontrar la derivada por los 4 pasos, ¿sí? Pero normalmente nos van a dar funciones pequeñas. Cuando queremos encontrar la derivada de una función un poco más compleja, entonces vamos a recurrir a las fórmulas de derivación. Voy a hacer solamente un par de, solamente otra regla de derivación por los 4 pasos, y después vamos a dar cabida a las distintas reglas de derivación, ¿sí? F de x es igual a 1 sobre x, ¿sí? Entonces, primer paso. Esto de los pasos, a veces también puede suceder que algunos de ustedes pueden decir, no me salen 4 pasos, me salen 3, me salen 2, o me sale todo lo hago en un solo paso. No hay ningún problema, ¿sí? La idea es que aquí lo que estamos haciendo es tratando de descomponer en la medida de lo posible todos y cada uno de esos pasos, ¿no? Entonces, en este caso me dicen f de x más h sería 1 entre x más h. ¿Sí? Cada vez que aparece x, lo sustituyo por x más h. Segundo paso, f de x más h menos f de x. En este caso sería 1 sobre x más h menos 1 sobre x. Y hacemos la suma de fracciones. Por supuesto, voy a tomar como un denominador x más h, ¿no? Entonces, x más h entre x más h, a 1 por el de arriba, 1. X más h entre x es, perdón, voy a multiplicar estos elementos para que sea el común denominador el producto de estos dos, ¿no? Entonces, en este caso, el numerador que sería x. En este caso, x que multiplica x más h entre x, pues solamente me queda x más h menos x más h. ¿Sí? Podemos simplificar esta expresión y diríamos, quitamos los paréntesis en el numerador, tendremos x menos x más h entre ¿qué? X que multiplica, bueno, podemos hacer el producto, ¿verdad? De una vez hacemos el producto, x al cuadrado más xh. ¿Qué pasa en el numerador? En el numerador, me queda, se cancelan las x y me queda h. X cuadrada más x más h. ¿Sí? ¿Dónde estoy bien? ¿Dudas?
No, profe. ¿Ninguna duda entonces? Perdón, aquí a la hora de que multipliqué el signo me equivoqué. ¿Sí? Cuando yo multiplico el signo, este signo, al interior de este paréntesis, permítame, al interior del paréntesis, aquí se me pasó por cambiarle el signo a este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok, digo, para cambiarle aquí el signo, ¿no? ¿Qué sigue? Tercer paso, ¿no? ¿Qué dice el tercer paso? En el tercer paso dice f de x más h menos f de x, todo dividido entre h. Entonces tomo lo que me resultó en el numerador, que fue un cociente de menos h entre x al cuadrado más x más h. Y todo eso lo voy a dividir entre h. Entonces voy a simplificar este cociente. Véase que tengo menos entre menos, menos, me queda menos, ¿no? Aquí a este le pongo un 1. Entonces me quedaría en el numerador h. Y en el denominador h que multiplica a x al cuadrado más x más h. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿No es en lugar x más h, x, h? En el paso 2 al final, en el resultado le Perdón, puso sí es en el cierto, denominador lo x transcribí. cuadrada más x más h. Sí, al transcribirlo, le puse un signo de más, pero es XH, efectivamente. Gracias. Es este de aquí, es este de aquí. Por supuesto, también afecta al de acá abajo, ¿no? Es XH. Gracias. Si están de acuerdo con su compañero, que había puesto un signo de más. Ahora sí. ¿Sí? ¿A qué es igual Sí, esto? profe. Bueno, tengo en el numerador h y en el denominador h. Entonces aquí me quedaría menos 1 entre x al cuadrado más x. Ay, no, porque quiero poner h más h otra vez. Más x por h. ¿Sí? Cuarto paso. El límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. Es el límite de menos 1 Profe, entre... disculpe, en el anterior, ¿dónde quedó la H? Acá está. Bueno, este y este se cancelan, ¿no? H entre H es A1. Por eso queda este menos 1. Todo esto lo que queda es el denominador. Ah, ok, gracias, profe. ¿Sí? Sí, Ok. gracias. Entonces aplicamos el límite. Límite de una constante es igual a la constante. Entonces queda menos 1. En el denominador es x al cuadrado. El segundo sumando a que sería igual. 0. A 0. Entonces, en pocas palabras, esto me queda como menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? O también se le conoce como menos x a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, lo que quiero es que observen este último resultado. Nosotros teníamos que f de x, la función de la que partimos, es 1 sobre x. Si yo lo quiero transcribir, pero modificada, se puede transformar en esto. 1 sobre x también se puede escribir como x a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok. Y la derivada de la función
cuando h tiende a 0, nos resultó menos 1 sobre x al cuadrado, pero también se puede reescribir como menos x a la menos 2. Observemos que aquí también se presenta el mismo patrón de regularidad que estábamos observando con nosotros, con los que estábamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, se tiene el mismo patrón de regularidad independientemente de que los exponentes fueran negativos. ¿Sí? Entonces, esto nos da pauta a ir viendo que es más fácil establecer un conjunto de reglas generales. ¿Sí? En este caso, el exponente eran menos 1, ¿sí? Lo podemos poner como un coeficiente, menos 1, x a la que potencia, restado en 1 el exponente, ¿no? Como lo teníamos acá en el anterior caso, de aquí. Alrededor de menos 1, por eso me queda como menos 2. Entonces, ese patrón de regularidad que encontramos con los anteriores ejercicios con potencias positivas, se puede extender para el caso de potencias negativas. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar ahora a, bueno, observa que es más complicado estar escribiendo a cada rato los 4 pasos para calcular la derivada de una función. Y eso que no hemos puesto funciones relativamente más complicadas, ¿no? Vamos a ponerlo así para que quede en otra página. Que quede en otra página todo el contenido, porque si no, ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es establecer primero un conjunto de fórmulas para la derivada. Pero también vamos a establecer una manera diferente de denotar la derivada, porque si observan, si nosotros queremos escribir la derivada de una función, tenemos cada rato que estar escribiendo esto, ¿sí? Esto, esto, y es una notación bastante elaborada, ¿no? Entonces vamos a primero a simplificar nuestra notación de la derivada. Vamos a decir, en lugar de utilizar la notación del límite de una función, que es a final de cuentas la definición de la derivada, lo que vamos a hacer es vamos a buscar una notación mucho más sencilla. Entonces, vamos a decir, si yo lo que quiero denotar es el límite de f de x más h menos f de x entre h, cuando h tiende a 0, esto es la derivada de una función, en lugar de escribir esto, voy a escribirlo como f de x con una apóstrofe. O también voy a utilizar esta notación. O también voy a utilizar esta notación. Entonces, todas estas notaciones representan exactamente lo mismo. Esto es, dada una función y igual a f de x, ¿sí? No importa cuál sea esa función, la derivada de esa función se puede simbolizar mediante cualquiera de estas maneras, ¿sí? La notación del límite, que es la más formal, vamos a decir, ¿sí? F' de x, y' de x, o esta última que se lee de la siguiente manera, dy en dx. Todas ellas representan exactamente lo mismo. Esto es la derivada de una función. Hay otras notaciones para la derivada de una función. Hay una última que es la que utilizó Newton. Y es esta. Y con un puntito arriba. ¿Sí? Esta última notación, que es la forma de denotar la derivada que planteó Newton, ha quedado ya muy en desuso, ¿no? Sin embargo, todavía hay algunos libros que se utiliza esa notación, sobre todo de los libros en libros donde se ven, ¿cómo se llaman? Ecuaciones diferenciales, ¿no? Sin embargo, ha caído mucho en desuso esa notación. Las notaciones que más se utilizan son estas que están iluminadas ahorita
en azul, ¿sí? Si bien la última también sigue siendo, la pueden encontrar en algunos libros, es cada vez menos frecuente verla, ¿no? De estas, nosotros vamos a utilizar mucho esta y esta última, ¿sí? Esta última, que estoy marcando con muchas flechitas, vamos a decir que es la notación más adecuada, ¿sí? O incluso se le puede decir como la más elegante de todas para la derivada. Esta notación tiene muchas cualidades. La primera de ellas es que me indica quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. La que aparece en el numerador es la variable dependiente y la que aparece en el denominador es la variable independiente. Entonces, cuando aparece esta notación es mucho más fácil entender quién es la dependiente y quién es la independiente. Se utiliza bastante para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, precisamente por esa característica también de que es más fácil de entender quién es la dependiente y quién es la independiente, ¿sí? Entonces, esa notación es la más útil y la más utilizada. Si bien nosotros vamos a utilizar regularmente estas, ¿sí? Esta de repente la vamos a estar utilizando y de hecho en la notación de las fórmulas, esta es la que va a aparecer, ¿no? ¿Sí? Entonces, todas ellas lo que están representando al final de cuentas es esta. Tal vez la más fiel sea esta de acá. Me representa el cociente y es un cociente de incrementos. El incremento en la variable dependiente entre el incremento de la variable independiente. Nada más que este cociente está sintetizando este límite, ¿no? Cuando h tiende a 0. ¿Sí? Entonces, esas son las distintas notaciones para la derivada de una función. Esas son las que vamos a utilizar. Les digo, esta última la pongo, aunque no la vamos a utilizar nosotros prácticamente, ¿sí? Pero sin embargo no está de más que la tengan presente, porque de repente aparece en algunos libros de cálculo la notación de la derivada con un puntito. Ok, no hay duda hasta aquí, ¿verdad? Yo tengo una duda, profe. Bueno, sobre Ah, todo que he visto como que también la pone la derivada como d sobre d de x. ¿Está bien o hay que ponerle la y? esta, pero Ajá, me pero sin la refiero, y. sin la y también. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo pongo d en dx, muchas veces lo que se hace es que en esta parte que está aquí enfrente va a aparecer la función a la que se le está aplicando la derivada. Efectivamente, esta es otra manera. Se puede escribir, y qué bueno que lo planteas, porque eso nos lleva a la notación que vamos a utilizar para la fórmula. Si yo, por ejemplo, quiero denotar que tenga parto de la función f de x es igual a 6, y yo quiero encontrar la derivada de esta función, yo si quiero utilizar esta notación, podría poner, obviamente, esto es igual a y esto es 6, ¿no? Digo, para que queden todas las notaciones posibles. Entonces, si quiero utilizar dy en dx para simbolizar la derivada de la constante, esta yo sé que es 0 por lo que ya vimos antes, ¿no? Pero muchas veces, como bien dice su compañero, no aparece más que dy en dx, ¿no? Dy en dx. Lo que se escribe aquí adelante es la función, en este caso 6, y su derivada sería 0. Si la función fuera, vamos a poner x, y yo quiero utilizar esta función, esta notación de dy en dx, ¿sí? Muchas veces lo que se hace es se escribe de la siguiente manera. D en dx, dx. ¿Sí? Y su derivada es 1. ¿Cuál es el propósito? Evitar que escribir que arribita. ¿Sí? Esto es no escribir de la función x. O, por ejemplo, de x al cuadrado, que ya sabemos ahorita que es 2x. Entonces, para evitar esto, lo que se hace es se escribe mejor de esta forma.
la derivada con respecto de x, de x. Entonces se pone por separado la x, ¿no? Y aquí, en lugar de escribir esto, lo que se escribe es d en dx, y aquí adelante se pone la función que voy a derivar. ¿Sí se entiende? O sea, efectivamente lo que dice su compañero es que aparece muy regularmente esta notación, d en dx, y de hecho así se lee, d en dx. Pero la idea es que lo que queda enfrente es lo que voy a expresar, o lo que voy a derivar propiamente. En este caso la función es x o x al cuadrada o x al cubo. ¿Sí queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, utilizando la aclaración que ya nos puso su compañero, voy a poner las fórmulas de derivación. Entonces vamos a empezar con la más sencillita. La fórmula para una constante, donde la constante es la literal C, ¿sí? En este caso, la derivada de una constante es 0, ¿sí? La derivada con respecto de x, le pongo esta que ya la calculamos por los 4 pasos, es x. Y no voy a poner la de x cuadrada, x cúbica, sino que la vamos a generalizar con la derivada con respecto de x a la n. También ya la establecimos, x a la n menos 1. ¿Sí? Por supuesto, también podemos establecer la derivada con respecto de x de una constante que multiplica a x a la n. En este caso diríamos que es la constante por la derivada de la función. La derivada de la función es la que tenemos arriba, entonces sería nx a la n menos 1. ¿De acuerdo? La derivada con respecto de x. Si observan, hasta ahorita todos los ejercicios que hice y estas fórmulas que estoy poniendo aquí solamente han consistido de un solo término. Si nosotros queremos meter más términos, tenemos que establecer una aclaración previa. ¿Sí? Vamos a decir, si u y b son funciones de x, voy a decir que la derivada de u más b, y aquí voy a mezclar las notaciones, sería derivar u y sumarle la derivada de b. Véase que estoy utilizando la notación que tenemos acá arriba para la derivada de una función. Esta y esta. Estoy mezclando esas dos notaciones. Entonces, si yo tengo un conjunto de sumandos, ¿sí? De funciones, que son ambas funciones o depende si tengo dos o más funciones en términos de x, y yo quiero derivar ese conjunto de sumandos, voy a derivar cada uno de los sumandos. Se parece un poco a la propiedad de los límites, ¿no? Que decía, el límite de una suma de funciones es igual al límite de cada uno de los sumandos. Igual aquí, el límite de una suma de funciones es igual a la derivada de cada una de los sumandos, ¿sí? Pero también puedo tener la derivada de una constante por una función. En ese caso diría es la constante por la derivada de la función. Podríamos tener también una función elevada a una potencia. Su derivada es la potencia por u, perdón, a la n menos 1 por u'. Esta fórmula podría confundirse con esta que tenemos acá arribita. Sin embargo, lo que las hace distintas es que la que tengo acá arriba, esta, la base es una constante, la base es la literal x. Acá la base de la función o de la potencia es una función.
El exponente sí es una constante, es un valor numérico, pero la diferencia entre estas dos es que la base en la primera es propiamente nada más la variable y en la segunda es una función. Entonces, hay que tratar de no confundirlas, ¿sí? ¿Cuál otra tenemos? Tenemos otra derivada donde intervienen x, u y b. Vamos a suponer que se multiplican estas dos funciones, ¿sí? Ya vi el caso en el que se suman las funciones. Ya vi el caso en el que una constante multiplica la función. O que solamente está la función elevada a una potencia, ¿sí? Ahora veamos el caso en el que la función o las funciones se están multiplicando. En este caso no va a ser el producto de las derivadas, sino va a ser una combinación en el que yo voy a multiplicar a u por la derivada de b y le voy a sumar el segundo factor, en este caso b, por la derivada del primer factor, que es u, ¿sí? Entonces, esta sería la fórmula de derivación para un producto de funciones. ¿Cuál me falta? Pues la derivada con respecto de x de un cociente de dos funciones, donde el numerador es una función y el denominador es la otra función. Por supuesto, ambas, tanto numerador como denominador, son funciones de x, es lo que estoy estableciendo al inicio, ¿no? Sí, mi condición inicial, ¿sí?, que estoy estableciendo es que tanto u como b son funciones de x. Entonces, como es eso, voy a decir que la derivada en este caso es el denominador multiplicada por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador. En este caso, esta fórmula, ¿sí?, es muy importante tener presente que si bien en el producto yo pudiese cambiar el orden de los factores, perdón, el orden de los sumandos, en el caso del cociente es muy importante que no se haga eso, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque interviene un signo menos. Este signo menos puede modificar mucho la derivada. Entonces, si bien hay cierta libertad en el caso del producto, ¿sí? Porque muchos a veces ponen b por u' y luego le suman u por b'. Aquí la ventaja es que el signo más no afecta, pero acá, en este caso, en el caso del cociente, este signo negativo sí debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Entonces debemos de seguir exactamente el orden en el que están estos factores. ¿De acuerdo? Profe, en caso que fuera v sobre u, nada más se invierten. ¿Perdón? En el caso de que esa estuviera invertida para hacer v sobre u, ¿sería solo la inversión? No. Haz de cuenta que lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a ver una función de cociente y vamos a asociar nosotros al numerador, le vamos a decir que es u y al denominador b. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Si yo digo, dada la función f de x al cuadrado más 5x menos 1 sobre x más 2, ¿sí? En automático yo digo, de todas las funciones que yo tengo, de todas las fórmulas que yo tengo aquí, no hay ninguna más que esta última, la voy a pintar en color amarillito, más que esta última, que presenta un cociente de funciones, ¿sí? El cociente de funciones es este. Yo en automático entonces voy a decir, me voy con esta fórmula y yo asigno al que está en el numerador como u y al que está en el denominador como b. ¿Sí? O sea, lo que yo voy a hacer es asignarle propiamente el papel que le corresponde jugar a cada uno de los elementos de la función. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, si yo tuviese f de x y tengo x a la quinta más 6x al cuadrado menos 7 elevado a la potencia 4. Si yo quiero derivar esto, yo observaría todas mis fórmulas de derivación que tengo aquí y diría, la que se le parece, ¿sí?, es esta. Es una función elevada a una potencia. La función es la base, la potencia es una constante, n, en este caso 4, y entonces en automático yo digo, todo lo que está dentro del paréntesis es u, y el exponente lo asocio con n. Al hacerlo,
yo solamente necesito aplicar la fórmula, ¿sí? Por esa razón, si yo tengo un cociente, no va a suceder que acá arriba esté B y acá U, porque yo soy el que le está asignando el papel que les corresponde. Ah, ok. Muchas ¿Sí? gracias, profe. Sí, no, es interesante tu planteamiento porque lo que vamos a hacer al final de cuentas es ahora, para poder derivar una función, es, dada la función, la idea es ver de todas las fórmulas que yo tengo aquí, a cuál se le parece. Por esa razón hacía diferencia entre esta, que está en color amarillo ahorita, y esta que está abajo en color azul, porque se parecen bastante estas dos funciones. Bueno, estas dos reglas de derivación. Sin embargo, en la primera, la que está en amarillo, es la incógnita la que está elevada a una potencia, mientras que la de abajo es la función elevada, es una función elevada a una potencia. Quiere decir eso que para ese caso sí ocuparía la segunda fórmula. Si solamente tuviese yo f de x es igual a x a la quinta más 6x al cuadrado más menos 7, bueno, yo lo que tengo que hacer es observar que lo que tengo es un conjunto de sumandos. Y entonces la fórmula que yo voy a utilizar es esta que estoy eliminando ahora en azul. Derivo el primer sumando, derivo el segundo sumando y derivo el tercer sumando. Donde la derivada de cada uno de esos sumandos me va a llevar a la fórmula de acá arriba, a la fórmula de aquí y a la fórmula de la constante. ¿Sí? Si observan, el primer caso es x a la n. El segundo caso, el segundo sumando sería constante por x a la n. Y el tercer sumando es solamente la derivada de una constante. ¿Ahora sí queda más claro? Sí, profesor. Gracias. Ok. Bueno, entonces, estas fórmulas tienen un carácter general, como bien ya lo vimos. Entonces, lo que nosotros debemos es, dada una función, ver primero el conjunto de funciones que tenemos nosotros y asociarle una fórmula. Entonces, una vez que ya decimos, vamos a utilizar esta fórmula, empezamos a utilizarla. Lo que va a suceder muchas veces es que no va a ser suficiente. A veces resolver una derivada nos va a llevar a mezclar distintas fórmulas de derivación, como lo vimos ahorita con esta última. Vamos a tener que aplicar distintas fórmulas de derivación, ¿sí? Y a veces estas fórmulas van a estar incluso, vamos a decirlo en pocas palabras, van a estar muy estrechamente relacionadas esas fórmulas, ¿no? Entonces, a veces vamos a estar dentro de una fórmula y cuando estamos aplicando la derivada requerimos de otra fórmula. Entonces, debemos de estar atentos a qué fórmula de derivación estamos aplicando. Por supuesto, los ejercicios van a ser graduales para que ustedes poco a poco vean cómo vamos a ir haciendo las derivadas, ¿no? Bueno, voy a poner todas las fórmulas de derivación que vamos a utilizar. Decía, íbamos con la del cociente, después seguiría con funciones logarítmicas, vamos a decir, yo tengo que derivar la derivada con respecto de x, de la función logaritmo, logaritmo base a de u, donde u es la función propiamente que se le está aplicando el logaritmo. Esta es su fórmula de derivación, dice que es el logaritmo base a del número e entre u por u', ¿sí? ¿Cuál otra? La derivada con respecto de x del logaritmo decimal de u. Es un caso particular del anterior. En el anterior decía, es el logaritmo base a. Puede ser base 2, base 5, cualquier otra base. En este caso, cuando solamente escribimos log, quiere decir que es la base de los logaritmos vulgares o base 10. En este caso es logaritmo base 10 del número e entre u por u'. Véase la similitud entre ellos. Y la tercera sería cuando yo tengo el logaritmo natural de u. En este caso tendríamos que es logaritmo natural del número e, pero como eso por definición es 1, entonces solamente escribimos 1 sobre u por u' para la derivada de la función logaritmo natural. 1
entre U por U prima. ¿Sí? ¿Cuál otra? Exponenciales. Vamos a poner la exponencial a la U. Esta exponencial se parece a esta que tenemos acá. ¿Qué es lo que las hace distintas? En la primera, la voy a iluminar ahora mejor de color verde para que se pueda distinguir. La primera, la que tengo acá arriba, la base es una función y la potencia es una constante. Mientras que la que estoy iluminando en azul, la base es una constante y la potencia es la función. ¿Sí se entiende la diferencia entre estas dos? Digo, se parecen, pero no son iguales. La base en la que está en azul es una constante numérica y la potencia es la función. Y el papel se invierte en la primera, la que está iluminada en color verde. La base es la función y la constante es el exponente. ¿Sí? Entonces, la fórmula de derivación para esta sería a a la u por el logaritmo natural de a por u prima. Y de esta se deduce una más, que sería e a la u. E a la u es e a la u por u prima. ¿Sí? Si quisiéramos seguir el mismo patrón de la fórmula anterior, tendríamos que escribir e a la u por el logaritmo natural de e por u prima. Pero sabemos que el logaritmo natural de e es 1. Por esa razón, esta fórmula es e a la u por u prima solamente. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Voy a borrar esta parte para no tener tantas cosas y solamente tengamos la fórmula de derivación, que es esta. ¿Qué otra fórmula? Nos faltan algunas fórmulas todavía de derivación. Poner esto ligeramente arriba para que no se empalme. Un tantito ligeramente arriba. Para que no se empalmen las fórmulas. ¿Cuál me faltaría? Por supuesto, me faltan las fórmulas trigonométricas, pero quedamos que en este curso no vamos a trabajar con funciones trigonométricas, entonces por eso mismo no las voy a poner, pero me faltaría esta función, esta derivada. La derivada con respecto de x, y es una exponencial, pero la exponencial es del tipo u a la b. Esta se parece a la que tengo en color verde, a la que tengo en color azul, ¿sí? Y esta la voy a poner en color rojo, ¿sí? O fuchsia, mejor dicho. ¿Qué es lo que las hace distintas a esas? En este de acá, la base es una función, la potencia es una constante. En este de aquí, la base es la constante y el exponente es una función. Esta última, la base y el exponente son funciones ambas. ¿Sí se ve la diferencia entre esas tres? No, profe. ¿Sí o no? No entendí, Grecia. Que sí, profe. Ah, ok. Bueno, entonces, esta última es un poquito más complicada. ¿Sí? Yo regularmente no me la sé de memoria, pero lo que sí me sé de memoria son todas las fórmulas previas. Entonces, podemos, a partir de las fórmulas previas, encontrar la fórmula de esta. ¿Qué quiere decir? Ahorita escribimos la fórmula. Lo que voy a hacer es ponerla del tipo y es igual a u a la b. Ahí está la fórmula, ¿no? Bueno, la función que quiero derivar. Y es la función o la variable dependiente y u y b son dos funciones de x donde tanto la base como el exponente son funciones. ¿Cómo lo voy a derivar? Antes de derivarlo,
voy a hacer una operación. Le voy a aplicar logaritmo natural de los dos lados. ¿Qué propósito tiene esto? Que yo, al aplicar el logaritmo natural, puedo transformar la función. Esto es, el logaritmo natural de una expresión a una potencia es la potencia por el logaritmo de la base, ¿sí? Modifiqué o transformé la función original. Ya así, lo que voy a hacer es derivar de los dos lados la función. Entonces, yo derivo el lado izquierdo y digo la derivada de un cociente. Perdón, la derivada de un logaritmo. ¿Cuál es la derivada de un logaritmo y en particular del logaritmo natural? Pues tengo aquí arribita la fórmula, ¿no? Me dice que es 1 sobre u por u'. En este caso, u la hace de y. Entonces diría es 1 entre y por y'. Lo hago un poquito más pequeño para que se vea la fórmula ahí arriba. Ustedes deben de tener la fórmula ahí a la mano, ¿no? ¿Sí? Estoy comparándolo con esta fórmula de acá arriba. Y estoy derivando solamente el lado izquierdo de la igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, es igual a que yo del lado derecho tengo un producto. El primer factor es v y el segundo factor es logaritmo natural de u. ¿Cómo hago la derivada de un producto? Pues acá tengo la derivada del producto, ¿no? Dice que es el primer factor por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Quién es mi primer factor? Es b. Entonces digo, el primero, vamos a ponerlos bonitos, esos iguales, se ven bien feos. Digo, el primer factor por la derivada del segundo factor. Pero la derivada del segundo factor resulta que es el logaritmo natural de u. Yo ya me sé la fórmula del logaritmo natural de u y dice que es 1 entre u por u'. ¿Sí? Apenas estoy en la primera parte de la fórmula del producto de dos funciones. Tengo el primer sumando, más la derivada del segundo sumando, perdón, más el segundo sumando por la derivada del primer sumando. ¿Quién es la derivada del primer sumando? La derivada de b es b'. ¿De acuerdo? Ahora, de esta expresión yo voy a simplificarla. Voy a decir, a mí lo que me interesa, ¿sí?, es solamente y', no 1 sobre y por y'. Entonces, esta y que está del lado izquierdo está dividiendo. La voy a pasar del otro lado multiplicando. Entonces digo, y' es igual a ¿quién? A todo lo que tengo de este lado por y, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y lo que está dentro del corchete lo voy a ir simplificando. Puedo observar que este primero, pues todos los elementos se están multiplicando. Puedo decir b u' sobre u. El segundo sumando, para hacer más sencillo y quitar los corchetes, voy a escribir primero b', logaritmo natural de u. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Y estos, entonces, estos corchetes los pongo aquí. ¿Sí? Ojo, este no se puede cancelar con este, porque el de arriba es la derivada de u y el de abajo es u. No sabemos cuáles son esas funciones, pero sabemos que no son iguales. ¿Por qué? Porque una es la derivada de esa función y la otra es la función tal cual. ¿Ok? Entonces, ¿a qué es igual esto? Y' es igual a b por u' sobre u más b', logaritmo natural de u. Y en lugar de escribir y, pongo lo que es y. Y yo sé que y es igual a u a la b. ¿Sí? Entonces digo u a la b. Y esta sería la fórmula de derivación. Esta que estoy iluminando. Entonces, la fórmula de derivación de u a la b es un producto de dos funciones. La que queda en el corchete es un par de sumandos y multiplica a u a la b. ¿Sí? Entonces la voy a poner aquí la fórmula. La fórmula, pues me la llevo así,
La copio así, ¿verdad? De una vez. Y la pego aquí. Y para mayor comodidad, esta parte que voy a encerrar ahorita en color rojo, es la forma de deducir esa fórmula. ¿De acuerdo? Pero vean que la deducción de esa fórmula es mediante las fórmulas previas. ¿Sí? Entonces les decía, no es necesario aprenderse todas las fórmulas de derivación de memoria, basta con que nos aprendamos unas cuantas básicas y propiamente con esas es suficiente trabajar. Mi recomendación en todo caso sería, tomen esas fórmulas y pónganlas en una tarjeta de estas tarjetas de trabajo que se usan mucho en metodología de la investigación, que son unas tarjetas de media carta, y escriban su formulario o en una hoja de papel, pongan todas sus fórmulas y para que las tengan a la mano. ¿Por qué razón? Porque les vamos a estar utilizando bastante estas fórmulas de derivación. ¿De acuerdo? Bueno, esto porque no quede. Entonces, Sí, pero ¿nos faltan fórmulas? Sí, todavía nos faltan algunas fórmulas de derivación. Nos faltaría la fórmula de la regla de la cadena, nos faltaría la fórmula del recíproco de una función, pero las vamos a dejar para después. Solamente nos faltan esas dos fórmulas, pero las dejamos para que cuando llegue un ejercicio de ese tipo, ahí la revisamos. Entonces, lo que seguiría ahora sería hacer uso de estas fórmulas de derivación aplicadas ya en ejercicios en particular. ¿Sí? ¿Les parece si lo dejamos aquí hoy? Y lo que yo les propondría sería comenzar a hacer o aplicar estas fórmulas de derivación en algunos ejercicios. Voy a ponerles, como la vez pasada del libro de Weber, un conjunto de ejercicios para derivadas. Estos ejercicios no van a ser para realizar, así como lo hicimos, bueno, para entregar más que para realizar, sí son para realizar, pero no son para entregar como lo hicimos con el de límites. O sea, les pongo un conjunto de ejercicios y no son para entregar, los vamos a ir haciendo aquí en la clase, ¿no? Digo, lo que pasa es que me quedan ya poco tiempo, entonces no quisiera empezar e interrumpirlo abruptamente, ¿no? Entonces los ponemos, traten de empezar a solucionarlos, si no pueden solucionarlos, no se preocupen, esos son los que vamos a empezar a trabajar la próxima clase. Y la idea sería que veamos ahorita, antes de que termine la clase, podamos ver ¿cómo se llama? La última práctica y definamos ¿cómo le llaman? Este, la, mm, la última actividad de aprendizaje. La ¿Sí? fecha de entrega. Sí, la fecha de entrega, porque esa no la hemos definido, ¿no? Déjenme ver, ahorita le estoy abriendo la actividad. A ver. Ok, ahora déjenme cambiar aquí, dejar de compartir para abrir este. Ahí pueden ver la última actividad, la actividad 9. ¿Sí se ven? sí, Esta es la 8. Ah, ok. Es que esta es la 8, la que de esta creo que alguien ayer me preguntaba y me decía que si podíamos ver la duda en clase. Ahorita la revisamos esa duda, ¿no? Creo que era sobre el último ejercicio, el ejercicio 9, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, la actividad 9 es una actividad que antes de ver la duda que tenían algunos de sus compañeros, me gustaría que la analizáramos esta actividad
y definiéramos la fecha. Entonces, en este caso, la actividad es relativamente sencilla. Lo que se les pide es, se dan 3 funciones y se pide hacer la representación gráfica de estas 3 funciones. Mi recomendación es utilizar Wolfram, ¿sí? O pueden utilizar cualquier otra aplicación para representarla gráficamente. Pueden utilizar ¿cómo se llama? Que utilizamos mucho en la prepa, GeoGebra también. Pero si usan GeoGebra, mi recomendación sería que utilicen la forma de controlar las escalas en la función. Esto es el punto de donde inicia y hasta dónde va a llegar la gráfica. Porque si no, luego de repente es unas representaciones que no son propiamente, o sea, sí es una representación, pero con los parámetros así, ¿cómo decirlo?, abiertos que pone GeoGebra, a veces no se ven bien las representaciones gráficas. Entonces, es importante que tengan control sobre el valor inicial y el valor final en X y tanto también en Y. O sea, qué escalas se están utilizando en el eje X y en el eje Y. Si quieren evitar eso, yo digo que Wolfram es una mejor herramienta en ese terreno. ¿Por qué? Porque solamente si queremos nosotros controlar un poco la representación gráfica, podemos hacer uso de en qué valores de X queremos graficar. Pero si no, realmente nos da una muy buena aproximación generalmente Wolfram. Bueno, son 3 funciones. Esas 3 funciones tienen que graficarlas, obviamente por separado cada una de las funciones, y después vienen una serie de preguntas. En eso consiste toda la práctica, ¿no? Aunque se extiende a una segunda hoja, ¿sí? Todas estas funciones, todas estas preguntas son sobre esas 3 gráficas. Entonces, es importante que tengan las 3 gráficas, porque lo que van a hacer es, una vez que las tengan, se les pide en qué intervalos son crecientes y decrecientes cada una de esas funciones. Primero se pregunta para f de x, que sería esta primera, después para g de x, que es la del medio, y por último para w de x, que es la tercera. Entonces, primero, teniendo la representación gráfica, es fácil saber a ojo, ¿sí? Incluso con las escalas que proporciona Wolfram, en qué intervalos es creciente y decreciente. Después, en qué intervalos presenta punto estacionario. Punto estacionario quiere decir que ni crece ni decrece la función, ¿sí? ¿En qué valores presenta punto de inflexión? Ya lo vimos también el concepto. Este es el punto donde cambia la concavidad, ¿sí? Nosotros sabemos que pasa de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, cada una de estas 3 funciones. Entonces tenemos que ver la representación gráfica. Y después dice, las preguntas es sobre esas funciones, dónde se presentan máximos relativos, dónde son mínimos relativos o absolutos estos máximos o mínimos, ¿sí? Y por último, se define o se pide que den las definiciones en los que están los intervalos para cierto tipo de concavidad. O sea, si f de x en qué intervalo presenta, es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, tanto también para w de x y g de x. Entonces, si observan, todas las preguntas necesitan como primera instancia hacer la gráfica de estas 3 funciones. Con la gráfica de esas 3 funciones se pueden contestar todas estas preguntas. ¿Sí? ¿Claro? Yo tengo Sí, una profe. duda. Nada más en clase me parece que no vimos lo de los máximos y mínimos relativos ni absolutos. Ok. Entonces ese lo tendremos que ver antes. Ahorita lo defino. Si gustan, o si no, la próxima clase, déjenme ver aquí en el chat, hay alguien que puso algo. Ok, que se tiene que ir. Bueno, no hay problema. Aquí lo importante es definir la fecha ahorita en que entregamos esta actividad. Por supuesto, la entrega de esta actividad, hoy es martes, todavía tendríamos el próximo, bueno, yo no quiero ponerlo para entregar antes de la próxima clase, que sería la del jueves. Yo les sugiero, así como ahorita nos dijeron, no quedó definido máximo, absoluto y relativo, lo podemos ver ahorita o incluso la próxima clase y
de todas maneras utilizar la próxima clase si hay todavía dudas antes de que sea la fecha de entrega. De tal suerte que yo les propondría que esta actividad la pudiésemos entregar el viernes o el sábado. ¿Cómo ven? El sábado, profesor. Yo creo que el sábado estaría bien, profesor. Ok, aquí nos dice Galván que el sábado. Entonces, ¿les parece bien que lo definamos el sábado? ¿Les parece una hora? Ya saben que no me gusta que se ponerle la hora de entrega demasiado tarde. Entonces, que fuera a las 2 de la tarde. El sábado es el sábado 16. Un poco más tarde, profe, es que ese día algunos tienen clase de inglés. A las 3 entonces. O como las 5, profesor. Bueno, 17 horas. ¿Sí? Digo, la idea es de que los hagan incluso antes, ¿no? Les digo, esa tarea realmente, salvo las partes que no definí, que es esto de máximo, absoluto y relativo, es una tarea sumamente sencilla, no se requiere de gran cosa. Son tareas prácticamente como la de los límites de la noción intuitiva, que prácticamente todos sacaron 10, ¿no? O sea, son de regalo, como básicamente esas actividades. O sea, y esas actividades deben de sacar prácticamente, si no 10, por lo menos 9. Entonces son muy, muy sencillitas. Por eso las estamos haciendo así como que muy, 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 o sea, están muy dirigidas. No hay mucho pierde. Salvo cuando, por ejemplo, como ahorita nos dijo su compañero, no está definido un término, es el único problema, ¿no? Pero dado eso, no es problema. ¿Les parece que entonces quede ya en esta fecha y a las 5 de la tarde? Bueno, si no escucho que alguien diga algo, que lo sobreentiendo que están de acuerdo. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, gracias. Gracias por decirlo. Bueno, miren, quedan 4 minutos para explicar lo de máximo absoluto y relativo. Me parece que sería que mejor esperamos la siguiente sesión por 2 razones. Uno, ya algunos de sus compañeros se salieron, incluso alguno me avisó que tenía que salirse. Les pido de favor que me recuerden, empezando la próxima clase, revisar esa parte para que no exista duda, ¿no? Y que empiecen a trabajarlas y si surgen, por supuesto, otras dudas, las vemos ahí. Ya no me da tiempo de revisar la duda que me habían planteado. Si gustan, la duda, la persona que me escribió ayer, lo ponga otra vez en el chat, pero ahora en el chat del grupo, y lo contesto por ahí para que lo tengan, la respuesta para todos, ¿no? Sí, profe. De acuerdo, profesor. Ok, bueno, entonces en un rato la contesto la pregunta, nada más que por favor que la ponga, es que me mandó nada más el chat individual y no tengo problema en contestarlo por ahí, pero pues mejor para todos, ¿no? Para que sean todos, posiblemente tienen la misma interrogante. Y en un momento más también les subo esta nota de hoy. Si no hay ninguna otra cosa, nos veríamos la próxima sesión. Gracias, profe, profe. muchas gracias. Gracias. Buen Buen día. día. Gracias, profe. Buen día. Hasta